Bienvenidos a todos a este vídeo. Vamos a resolver este ejercicio de aquí que nos pide que demostremos que u y v son funciones armónicas conjugadas si resulta que f de z cumple con esto otro, ¿vale? Bueno, vamos a ir punto por punto. Si nos dicen que demostremos que son armónicas conjugadas, lo que nos están diciendo es que tenemos que ver que se cumple primero esta condición, ¿no? Que la derivada segunda de u respecto a la derivada de x al cuadrado más la derivada segunda de u respecto a la derivada de y al cuadrado me da 0, y lo análogo con v, ¿no? O sea, la derivada segunda de v respecto a d de x al cuadrado más la derivada segunda de v por la derivada de y al cuadrado, esto me tiene que dar también 0. Y aparte de esto, se tiene que cumplir Cauchy-Riemann, ¿no? Que nos están diciendo que de hecho se cumple. Vale, lo que pasa que uno dice, bueno, pues no, lo único que me dan aquí como que parece con lo que puedo empezar es que f de z cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Vale, vamos a empezar por ahí. Si las cumple, sabemos que d de u respecto de d de x va a ser igual a la derivada de v respecto a la derivada de y. Y por otro lado sabemos que d de u respecto a d de y pues será igual a la menos derivada de v respecto a d de x. Bien, pues lo que nos están diciendo es que si se cumple esto, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que haga algo para demostrar que teniendo esto y otra cosa más que veremos luego, se va a cumplir esta condición para tener las armónicas conjugadas. Entonces fijaros que esta primera ecuación yo la puedo descomponer, porque la derivada segunda de u respecto de d de x al cuadrado es lo mismo que hacer la derivada respecto a la derivada de x por la derivada de u respecto a la derivada de x, ¿lo veis? Y si se cumple Cauchy-Riemann, ¿qué es la derivada de u respecto a la derivada de x? Pues fijaros, ¿no? La derivada de u respecto a d de x es d de v respecto a d de y. O sea que aquí yo podría poner d de v respecto a d de y. ¿Lo veis? Esto continuaría siendo la derivada respecto a la derivada de x. Bien, y ahora tendría más, y esta de aquí hago lo mismo, ¿no? Derivada respecto a la derivada de y, y ahora tengo otra vez derivada de u respecto a la derivada de y. Pero si se cumple Cauchy-Riemann, ¿qué es la derivada de u respecto a la derivada de y? La menos derivada de v respecto a la derivada de x. Y aquí me seguiría quedando derivada respecto de la derivada de y. Bien, pues tendríamos esto, ¿no? Si desarrollamos la primera ecuación de las condiciones de las funciones armónicas conjugadas. Bueno, de las funciones armónicas. Ahora, ¿para qué nos dan esto segundo? Pues porque esto, fijaros que es la definición del teorema de Clairaut, que no sé si lo conocéis, pero lo que nos dice es lo siguiente. Dice, si yo tengo la derivada segunda de una función de acuerdo de dos variables que depende de x, por ejemplo, y de y tengo que primero la derivo respecto a x y luego la derivo respecto a y, si ocurre que existe esto, ¿no? ¿Vale? Que tiene, vamos, que las derivadas de parciales de segundo orden son continuas, pues obtengo que también puedo reescribir esa expresión cambiando el orden de las derivadas, ¿vale? Tendría exactamente lo mismo. Estas dos cosas son por definición iguales. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues porque fijaros lo que tenemos aquí, ¿no? Primero tenemos d de x, primero derivaríamos v respecto a d de y luego eso respecto a d de x. Pero si atendemos al teorema de Clairaut, yo puedo reordenar estas derivadas de aquí de esta otra manera. Este primer término lo podría dejar igual, diría derivada respecto a d de x, y aquí tendría d de v respecto a d de y, pero claro, para poder hacer algún cálculo, dado que yo quiero que esto sea igual a 0,
pues para poder sumar, ¿no?, cosas de derivadas tienen que ser las derivadas tienen que estar en el mismo orden. Pues con el teorema de Clairaut yo esto de aquí lo puedo cambiar y puedo poner la derivada respecto a d de x, ¿vale? Y ahora tendría menos d de v respecto a d de y ese menos lo puedo poner aquí delante, ¿no? Entonces me quedaría d de v respecto a d de i. Ese menos quiere decir que el más de aquí lo puedo borrar. Y como veis, entonces, ¿esto qué da? Pues esto da 0, ¿no? Ahora sí. Entonces puedo hacer este cálculo gracias al teorema de Clairaut. Y así pues tendríamos demostrada que la primera ecuación de las condiciones para funciones armónicas se cumple. Ahora tendríamos que hacer lo mismo con esta otra, ¿no? Entonces pues reescribiría, haría el mismo proceso. Ahora escribo d de v respecto a d de x, y dado que se cumplen las condiciones de Cauchy, pues me quedaría aquí que d de v respecto a d de x, ¿a qué es? Pues es igual a menos d de u respecto a d de i. Así que escribiré aquí menos d de u respecto a d de i. Más, y este de aquí pues igual, ¿no? Lo separo en dos derivadas, y d de v respecto a d de i, ¿a qué es igual? A d de u respecto a d de x. Entonces me quedaría aquí d respecto a d de i, y donde tengo d de v respecto a d de i escribo d de u respecto a d de x. Bien, ¿es esto igual a 0? Pues utilizando, perdón, ¿no? Esto sube. Utilizando el teorema de Clairaut, pues puedo hacerlo perfectamente, ¿no? Este menos lo pongo fuera, entonces me quedaría menos la derivada, por ejemplo, respecto a d de x, y ahora d de v respecto a d de i, y ahora pues primero voy a escribir, ¿no?, d respecto a d de x, y ahora d de v respecto a d de i, y lógicamente pues esta suma también me da 0. Por lo tanto, podemos ver, ¿no?, que si se cumple Cauchy-Riemann, ¿vale?, y esta función tiene estas otras características para que se cumpla el teorema de Clairaut, cuando yo utilizo todo eso para demostrar las dos ecuaciones de mis funciones armónicas, pues veo que ocurren. Y como a eso hay que añadirle que por enunciado mismo se están cumpliendo las condiciones de Cauchy-Riemann, pues a eso lo vamos a llamar funciones armónicas conjugadas. Bueno, pues espero que os hayáis enterado más o menos de cómo se hace esto, y nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.